Buenos días. Esta es la clase 8 del módulo 5 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy nos concentraremos en el tema de mecanismos de detoxificación. El metabolismo en nuestro organismo genera, además de estructuras, reservas y ATP, residuos, como por ejemplo el dióxido de carbono y la urea. Estos residuos pueden ser volátiles o hidrosolubles. En el caso que sean hidrosolubles, normalmente son excretados por orina, y si son volátiles como el dióxido de carbono, por respiración. Lo mismo pasa con los xenobióticos, es decir, sustancias que no están habitualmente en nuestro organismo y que ingresan del exterior, pudiendo tener efectos adversos o no. Podríamos considerar dentro de los xenobióticos, por ejemplo, a las drogas utilizadas con fines farmacológicos. Las drogas también pueden ser hidrosolubles, en el cual luego de su acción son eliminados por orina, o pueden generar algunos compuestos volátiles, algún xenobiótico que sea eliminado por respiración. Pero el problema en general que vamos a tratar en este caso son cuando los residuos generados por nuestro organismo o a partir de los xenobióticos son hidrofóbicos. En el caso que sean hidrofóbicos, normalmente se produce primero lo que se conoce como una fase 1, que es una fase de oxidación, en el cual a la molécula se le agrega algún grupo polar, por ejemplo un grupo oxidrilo. Esa molécula que se encuentra oxidada luego va a pasar a la fase 2, donde en la fase 2 se le agrega un grupo funcional con alto carácter hidrofílico, formando un producto conjugado que, por ser hidrofílico, puede ser eliminado por orina o por materia fecal. Algunos compuestos, aunque sean hidrofóbicos, pueden no requerir la fase de oxidación y directamente pasar a la fase de conjugación. En el caso de los xenobióticos pasa igual, entonces si es hidrofóbico podría ser directamente conjugado y pasar a la excreción como si fuera un compuesto hidrosoluble, o bien una primera fase de oxidación en la cual se le agregan grupos polares para transformarla en una molécula con mayor carácter hidrofílico y luego la conjugación para formar el producto conjugado. En general este proceso involucra a los hepatocitos. Supongamos que este recuadro está representando a la sangre y acá tenemos una determinada sustancia. Como vimos, esta sustancia puede pasar al riñón y de ahí excretarse por orina. Pero también, si su carácter hidrofóbico es importante, esta sustancia va a ser captada por el hígado y entrará en lo que se conoce como la fase 1 o mecanismo de oxidación, en el cual normalmente al sustrato se le agregan grupos oxidrilo, aunque no es la única estructura posible. Luego en la fase 2 se produce la conjugación, es decir, en este grupo oxidrilo que se creó durante la fase de oxidación, se une a una molécula con alto carácter hidrofílico de tal manera que aumenta la solubilidad en agua. Esta molécula acumulada dentro del hepatocito es excretada hacia los canalículos biliares por proteínas que se conocen como proteínas ABC o ATP Binding Cassette. Son también conocidas como proteínas de multiresistencia a droga. Estas proteínas vuelcan los sustratos conjugados a la bilis y luego por esta vía llegan al intestino. En el intestino se van a encontrar con las enzimas propias del individuo y con las enzimas y actividad metabólica de la flora intestinal. En el proceso de desconjugación y metabolización de estos productos excretados normalmente interviene la flora intestinal, donde una de las principales enzimas es la beta-glucuronidasa, que es capaz de desconjugar o eliminar uno de las sustancias que se agregan para conjugación, que es el ácido glucurónico, que veremos más adelante. El proceso de desconjugación puede generar nuevamente la sustancia. Esta sustancia puede ser tomada por reductasas, que la transforman en sustratos reducidos y que de esta manera podría ir hacia materia fecal. Tanto el sustrato como el sustrato reducido pueden volver a sangre si el peso molecular, la concentración y la solubilidad en agua y en lípidos lo permite,
volver a sangre y este sustrato una vez en sangre ser captado, generando acá lo que se conoce como una circulación enterohepática. Es decir, a partir del hepatocito se secreta al duodeno y luego de acá se reabsorbe para volver al hígado y reiniciar el ciclo. Entonces se conoce como circulación enterohepática. Esta circulación enterohepática en algunos casos puede llegar a ser beneficiosa porque si esta sustancia es una droga que tiene que hacer un efecto, aquello que se excreta, si existe circulación enterohepática y vuelve a la sangre, de alguna manera va a aumentar su biodisponibilidad porque va a aumentar la permanencia en sangre oponiéndose al proceso de degradación y excreción. Contrariamente, si la sustancia S fuera una sustancia tóxica o un desecho que queremos eliminar, la circulación enterohepática juega en contra del proceso de depuración. Acá vemos brevemente cómo se sintetiza uno de los compuestos importantes en el proceso de conjugación, que es el ácido glucurónico. El ácido glucurónico se sintetiza a partir de glucosa por acción de la enzima hexoquinasa que utiliza ATP, forma glucosa 6-fosfato, colocando un fósforo en posición 6. Luego la fosfoglucomutasa cambia el fósforo de posición 6 a la posición 1, formando la glucosa 1-fosfato que vemos en esta situación. Y luego, utilizando UTP, un nucleótido de uridina, y la enzima UTP, glucosa 1-fosfato, uridiltransferasa, se forma UDP-glucosa, en el cual la molécula de uridina con dos fósforos se unió por un enlace beta a la glucosa. Utilizando NAD en un proceso de oxidación con la enzima UDP-glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, UDP-glucosa 6-deshidrogenasa, se forma el ácido glucurónico que tiene un grupo carboxilo en la posición 6. Esta estructura que tenemos acá, que es el ácido glucurónico, es el que se transferirá, como veremos, en los procesos de conjugación. Otra molécula importante para los procesos de conjugación se conoce como fosfoadenosil-fosfosulfato que tenemos acá. A partir de una molécula de ATP, que vemos en este caso, y utilizando sulfato, y una enzima conocida como 3-fosfoadenosina 5-fosfato sintetasa, se eliminan dos fósforos del ATP para colocar un grupo sulfato en el fósforo unido al carbono número 5, formando así el adenosin fosfosulfato. Este adenosin fosfosulfato, con una molécula de ATP, coloca un nuevo fósforo en posición 3, formando el 3-fosfo-5-adenosin fosfosulfato, o PAPS, que es el dador de grupo sulfato en los procesos de conjugación. Las enzimas que lo hacen se llaman sulfotransferasas, que se abrevian como SUL-T, y que toman un sustrato y a ese sustrato le agregan sulfato. En este proceso se pierde el grupo sulfato de que se haya unido al fósforo del carbono 5, formando un compuesto que se llama 3-fosfoadenosin-fosfato, en el cual hemos perdido el azufre que estaba unido en esta posición. Acá, a modo de ejemplo, vemos la conjugación con ácido glucurónico de la tiroxina. En el oxidrilo que tiene la tiroxina, utilizando UDP glucurónico, vemos que se une por un enlace de tipo beta el ácido glucurónico y de esta manera a la estructura poco polar de la tiroxina se le agrega un glúcido que tiene una gran cantidad de grupos oxidrilo y que por lo tanto aumenta la solubilidad. También esto mismo puede ser con la sulfotransferasa. La sulfotransferasa, utilizando PAPS, en el mismo oxidrilo agrega un grupo sulfato. Y de esta manera ambas moléculas aumentan su solubilidad en agua. Una cosa importante también con los mecanismos de detoxificación son los que se conocen como proteínas de multiresistencia a droga. Por ejemplo, si este recuadro representa un enterocito y una droga llega por el tracto gastrointestinal, la droga va a pasar al interior del enterocito y podría pasar a la sangre a través de la membrana basal. Pero si la droga se transforma en un formato aniónico, que está mal escrito, esta droga con formato aniónico utilizando ATP y las proteínas de multiresistencia a droga que se encuentran sobre la membrana apical pueden ser devueltas hacia la luz del enterocito, disminuyendo la biodisponibilidad de la droga. Si esta sustancia, este xenobiótico, fuera un tóxico, obviamente esta sustancia, esta transportadora del tipo ABC, sería beneficioso porque impiden que la sustancia llegue al torrente circulatorio y sea excretada.
El caso del etanol, el etanol no es una sustancia habitual en nuestra alimentación o no es una sustancia requerida en nuestra alimentación, pero es de ingesta habitual. Lo podemos considerar un xenobiótico. En el caso del etanol y como muchas otras sustancias, no existen mecanismos especiales de conjugación, sino que el etanol, como ya hemos visto en otras partes, puede sufrir varios procesos que lo transforman en acetaldehído, luego en el interior de la mitocondria transformarse en acetato y acetil-CoA y metabolizarse hasta dióxido de carbono en el ciclo de Krebs. Parte del acetato generado puede ir a los tejidos donde se transforma en acetil-CoA y también va dióxido de carbono. Que entre los mecanismos de detoxificación también podemos considerar aquellas enzimas que encadenan a un compuesto no requerido en la alimentación, pero que lo encadenan hacia los procesos metabólicos que lo transformarán en productos solubles o volátiles, en este caso volátil como es el dióxido de carbono.